Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Iniciamos este nuevo estudio bíblico de nuestra iglesia, ahí en la carta a los Efesios. Estamos estudiando y ya estamos avanzando en el tiempo, y ya este último estudio del año. Damos gracias al Señor por su fidelidad y porque nos permite a través de este medio poder llegar a cada uno de ustedes. Hoy hemos titulado esta porción del estudio de Efesios como andar como hijos de luz. Y esto, literal del griego, significa portadores de luz. Importante consideración. Vamos a ver el libro ahí de Efesios. Abra la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versos 6 al 14. Un antecedente importante: la carta a los Efesios viene acompañada de 4 cartas que serían Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estamos hablando ahí por el 62, 63 después de Cristo. Y interesante, ¿no?, que van ahí en paralelo. El apóstol Pablo escribe estas cartas. Estamos hablando posterior a los escritos de Gálatas. Así que, bien, pues vamos ahí entonces a entrar en materia. Vamos a leer Efesios 5, versos 6 y 7. Perdón, Efesios 5, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. El apóstol Pablo está haciendo esta referencia ahí a la iglesia, considerando un contraste entre la luz y la oscuridad. Y esto yo lo expresaría de la siguiente forma: la luz en la vida del creyente de forma pública, como la luz, como hijos de luz, en la vida privada. Yo lo abarcaría así. Comienza haciendo una advertencia: cuidado con lo que escuchas, que nadie os engañe con palabras vanas. Cuidado a quién escuchas. Cuidado ahí con la murmuración, cuidado ahí con estas corrientes nuevas que quieren tergiversar el mensaje del Evangelio. Eso le está diciendo a la iglesia: cuidado. No seáis pues partícipes con ellos. Interesante. ¿A qué prestamos atención? ¿A qué prestamos nuestro oído? Eso le está diciendo entonces a la iglesia. Habían corrientes populares que se estaban introduciendo en la iglesia y les estaba llevando a muchos creyentes a creer mentiras. Y esto lo hace y hace esta mención porque muchos fueron influenciados por corrientes como el gnosticismo, que enseña y enseñaba también ahí, el gnosticismo de esta época, actitudes y prácticas inmorales. Y muchos de la iglesia ahí, naciente ya con algunos años, habían sucumbido en esto. Por eso hace este llamado el apóstol Pablo a la iglesia: que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ahí viene esta aplicación con respecto a hijos de luz, a ser portadores de luz. Sabemos que la luz en la naturaleza permite el crecimiento de las especies, permite la vida, el desarrollo de la vida. En cambio, cuando no hay luz, es casi improbable, casi imposible que las especies se puedan desarrollar. Llevémoslo esto a la agricultura. Vivimos en una zona agrícola. Y mi amigo y amado hermano Juan Carlos Rosa siempre hablamos ahí con respecto a aspectos de la tierra. Y él ha plantado el maíz. Y bueno, uno de los factores que necesitaba primero que la semilla ahí tuviese esa descomposición para que empezara a florecer. Pero una vez que florece,
necesita un elemento fundamental para la vida humana y para la vida, para el desarrollo de la vegetación, de las plantaciones, el agua, ¿cierto? Pero también un factor muy importante es la luz. Porque la luz permite que esa pequeña flor del maíz que ya empieza a crecer, se empieza a desarrollar y adquiere los nutrientes que recibe por parte del sol. O sea, miremoslo ahí en la agricultura. La luz es sinónimo de vida, de crecimiento. Sin embargo, si no hubiera luz, oscuridad, sería casi imposible que ese maíz se pudiese desarrollar y dar frutos. Y lo más probable es que sí aparezcan en la oscuridad, con exceso de humedad, hongos, pestes, descomposición y finalmente muerte. Entonces, con estas consideraciones nos ayudan a entender el porqué de este llamado por parte del apóstol Pablo a andar en la luz. Porque la luz es esta vida de Cristo en nosotros que se irradia hacia nuestro entorno. Por eso decía ahí primeramente el contraste entre la luz y la oscuridad. Yo lo diría entre la vida pública, la luz en lo público, en lo que ven, como también en lo privado, donde nadie me ve, mas el Señor sí nos ve. A Él no lo podemos engañar. Entonces, importante este concepto, ¿no?, para la iglesia. La luz y las tinieblas. Nosotros estamos en la luz, porque Cristo ha venido a ser esa luz, y esa vida de Cristo en nosotros también nos hace entonces irradiar esta luz. Andar como hijos de luz. El verso 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Nos hace esta primera consideración importante. Lo que antes, ¿no? Antes éramos tinieblas, pero más ahora. El Señor nos ha estado inquietando, nos ha estado llevando a que realmente ese Cristo, como hablaba el mensaje del domingo, Dios en nosotros debe entonces exteriorizarse con una vida que da esa luz de Cristo, porque antes no teníamos esa luz, ahora tenemos esa luz. Por lo tanto, es más que ser iluminados, es tener una vida, la vida de Cristo en nosotros, que ilumina también a otros, que ilumina nuestro entorno, ya no por lo que éramos antes, sino por lo que somos ahora a través de Cristo Jesús. Pero esto, para alcanzar esto, para hacer esto real en nuestras vidas, requiere de nosotros, demanda de nosotros, tener una búsqueda permanente del Señor, una dependencia total y por completo del Señor, y alimentarnos de su palabra. No alimentarnos de los cagüines, de que pelamos al pastor, de que pelamos al hermano ahí de la alabanza, de que pelamos, oh, mira lo que le pasó a este. No. Si queremos andar como hijos de luz, más que ser iluminados, es tener una vida que ilumina. Y la única forma de poder producir esa vida en nosotros, si ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es buscar ahí, como las raíces buscan el agua, su presencia, adorarle, que realmente sea el Señor de nuestra vida, ese es el Dios con nosotros, Cristo el Señor, y alimentarnos de su bendita palabra. Porque esta nos sacará del error, esta nos ayudará, ayudará a crecer, nos ayudará a espiritualmente cada día poder llegar a la medida de ese varón perfecto, Jesucristo el Señor. También nos dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, nos dice el 10. Esto es andar en comunión con nuestros hermanos. Dice ahí, 1 de Juan 1,
verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad. Esto nos permite andar en la luz, la bondad, como dijimos, la justicia y la verdad, y nos llevan a poder realmente exteriorizar a Cristo y que realmente seamos esa luz. Por eso 1 de Juan 1:7 me gusta este texto que dice, si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si Dios, así como Dios está en la luz, y si nosotros vivimos en la luz, nos permite tener comunión con otros, porque este fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, rectitud. Sin embargo, si vivimos en oscuridad, la luz de Dios no está en nosotros y no podemos esto rebajarlo y decir, no, que la iglesia se quedó en lo antiguo. No podemos decir eso. Las formas, como hemos insistido, han cambiado, pero no el mensaje, no el fondo del mensaje y lo que Dios demanda de la iglesia, por lo tanto, y es lo que le está hablando ahí a la iglesia en Éfeso. Y muchas veces, quizás es más fácil, como se dice en buen chileno, echarle la culpa al empedrado y no realmente ser sinceros, ser honestos, como hombres, como mujeres de Dios, y asumir que hemos fallado, asumir que la luz de Dios no está siendo solidificada en nuestras vidas, por lo tanto no estamos andando en esa luz. ¿Usted ha visto las pilas ahí con las linternas cuando están bajas? Una luz baja ahí que no ilumina. Y a veces, como digo, es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Que por esto, ¿no? Que por este, que por este, que por esto. Y no asumimos realmente que nosotros primeramente tenemos que mirarnos a la luz de las Escrituras y buscar nuevamente, como vuelvo a decir, como esas raíces que buscan el agua de lo profundo, para poder restablecer esta comunión con el Señor y realmente poder vivificar a Cristo y ser esa luz. Y por lo tanto, lo que dice ese verso, que ese fruto del Espíritu, que es en todo bondad, justicia y verdad, nos permite a nosotros también, al andar en luz, tener comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Interesante, ¿no? Interesante poder entender esto. Por algo el apóstol Pablo lo considera ahí a la iglesia en Éfeso. Sabemos que no es una carta dando indicaciones, pero sí en estos imperativos por parte de Dios, hace este alcance. Porque esto nos garantiza a nuestra vida espiritual el poder ir cada día, acercarnos cada vez más a lo que Dios espera de cada uno de nosotros en lo personal y como iglesia. También nos dice este mismo verso, esto manifiesta en la vida diaria este fruto de la luz. Es una expresión continua. Esto nos ayuda a poder tener comunión y a tener una expresión continua de bondad, que es una orientación que espiritualmente lo podemos decir como algo que es generoso desde nuestros corazones hacia los demás, hacia las demás personas, incluso cuando ellos no lo merezcan y aunque ellos no nos amen. Y el ejemplo principal lo tenemos en Dios, que es infinito en bondad. Y esto también se lleva ahí en un estilo de vida de rectitud y verdad. Por eso digo, a veces es más fácil echarle la culpa al empedrado y no aplicar esto, que tampoco es humanamente posible, pero sí cuando realmente dejamos al Señor poder obrar en nosotros. Esa luz nos hace también a nosotros vivificar a Cristo y ser esa luz que nos lleva a vivir vidas rectas y verdaderas. Cuando no hay luz, cuando hay un corte de luz en la calle, por ejemplo, y queda todo oscuro en la noche,
Es fácil que nos podamos caer, sobre todo en estas veredas de San Vicente, que ya muchas son muy antiguas, están levantadas. Es muy fácil tropezarse y caer, más aún cuando no hay luz. Apliquémoslo esto en la vida espiritual. Si la luz del mensaje, si la luz de Jesucristo no es vivificada en nosotros, entonces también andaremos a oscuras, así como cuando se corta el suministro eléctrico en la vía pública. Y estamos propensos a caer, a tropezarnos, y el Señor nos invita a que podamos tomar asunto con respecto a vivificar esta luz. Porque esto sin duda es ganancia para nuestra vida espiritual, para la iglesia, para ser la iglesia que el Señor espera. Por eso es interesante y es de suma importancia considerar estos escritos del apóstol Pablo inspirados por el Espíritu Santo para la iglesia ahí en Éfeso, y que cuanto más toman relevancia para nosotros después de 2000 años, siguen vigentes, y cuanto más aún cuando como sociedad, como hemos dicho también, estamos siendo tan influenciados, incluso en cosas que aunque queramos controlar no podemos, porque en la enseñanza, en la educación, en los medios de comunicación, en fin, toda esta agenda humanista que saca al hombre de mirar a su creador está influyendo en nuestros hijos, nuestros nietos, incluso hasta en nosotros. A veces podemos ahí empezar a rebajar algunas cosas y decir, no, en realidad no. Por eso es necesario poder estar aferrados a la palabra, en esta comunión con el Señor, en la búsqueda personal de Él, porque de esa forma la luz, la vida de Cristo, ese Cristo que hemos recibido como nuestro Señor y amado Salvador, nos llevará también a vivir vidas que contrastan lo oscuro con la luz, vidas que vivifican desde lo privado hasta lo público. Luz en lo privado y en lo público. Amén. Qué importante consideración. Y ya ahí en el 10 al 14 nos dice: comprobando entonces lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas, las obras que no producen nada bueno de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, nada queda oculto a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar en la luz es andar comprobando lo que es agradable al Señor. Todas decisiones de nuestra vida, todas las decisiones de nuestra vida, deben ser desde una aplicación para nosotros a la luz de la palabra del Señor. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Como cantaba Sinatra, My Way, a mi manera, no es lo mejor para la vida de hijos e hijas del Señor, para la iglesia del Señor. Es que yo sirvo a mi manera, es que yo soy creyente a mi manera. No sirve para lo que el Señor quiere de nosotros. Una decisión, cada decisión de nuestra vida, en todas las cosas, debe ser a la luz de lo que la palabra del Señor demanda de nosotros, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis con diligencia. Esto es lo que nos hace ser responsables
de conseguir y guiar también a otros por la luz que nosotros irradiamos. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque también aquí nos está hablando, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A veces tenemos que confrontar algunas situaciones. Y se nos condena, y se nos hace ahí un sinfín de cosas. Pero también hay cosas de las cuales no nos podemos desentender ni hacer vista gorda. Una cosa es alguien que llega al Evangelio. Otra cosa es alguien que ya vive el Evangelio y durante su vida no pueda tener algún traspié. Por eso dice aquí esta carta, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No te hagas cómplice, sino repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, peor aún es andar murmurando y comentando lo que pasa. Pero hago este alcance con Santiago 5:20 que lo acabo de leer. Si nos habla ahí con respecto a no hacernos también, que no participemos de estas, sino reprenderlas, o sea, hacer ver con amor. Cuando es evidente para nosotros el que uno de los nuestros ande por otra vía, otro camino. También sabemos del Señor ahí en su palabra, que nos dice que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mirándolo desde esa óptica, la responsabilidad que tenemos, ¿no?, de poder confrontar en amor, pero más aún la recompensa que esto tiene, porque el que haga volver del error, dice, salvará de muerte un alma, lo principal. Por eso a veces, no, pero no se entiende el fin, que se quiere rescatar un alma, porque el alma es lo valioso para el Señor. Y a su vez, dice Santiago, cubrirá multitud de pecados. Importante e interesante de los imperativos, que a veces no nos gustan, ¿no? A veces nos gustan nomás los derechos y no las responsabilidades, muy propio de esta sociedad. Pero interesante poder mirar, ya quedando 4 o 3 días para que finalice este año. Como le decíamos a las hermanas el lunes, dejando lo que queda atrás y mirando y proyectándonos hacia adelante. Ahí nuestra hermana María Inés oraba ahí en el Espíritu. Señor, ayúdanos a caminar por los ojos de la fe hacia adelante. Hermanos y hermanas, es un buen tiempo para mirar lo que esta carta nos está hablando. Porque esto es pasar por ahí, por ese alnero, cuando usted ahí las hermanas cocinan la harina y sale esa harina fina. En eso nos estamos metiendo a profundizarnos en el estudio de la palabra del Señor y en especial la carta a los Efesios. Porque todos esos grumos y esas cosas que quizás no nos sirven para amasar, al pasarlas por este alnero, por este colador, como usted quiera llamarlo, se va afinando esa harina. Para poder, como iglesia del Señor, disfrutar de la luz vivificada en la vida de Cristo en nosotros, que también irradia esa luz con los nuestros en la iglesia, con nuestros hermanos y con quienes nos miran, con quienes nos rodean, en lo privado como en lo público. Amados y amadas, a veces puede sonar duro y a algunos no les gusta, ¿no? Es verdad. Pero es el tiempo que el Señor nos está llamando, porque su venida está cerca. Y necesitamos poder ir fino ahí ya en lo que es en lo espiritual, en nuestra relación con el Señor, no la religión. Y no me voy a cansar de repetirlo. La religión mucho daño ha hecho a la iglesia. No necesitamos religión, necesitamos una iglesia viva por el poder del Espíritu Santo y que vivifica a Cristo a través de cada uno de sus integrantes y por lógica vivifica
lo que la palabra de Dios quiere de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está apelando a ser hijos de luz, para iluminar a las personas que aún caminan en la oscuridad. Ya dijimos, la luz trae vida, trae crecimiento. La oscuridad puede producir vida, pero una vida que finalmente es destrucción, porque son hongos, bacterias, pestes. Cristo es la luz del mundo y su luz es reflejada a través de la iglesia, o sea, a través de su vida, a través de mi vida, a través de la iglesia universal. Y el llamado del Señor es a que esa luz pueda ser permanente en nosotros, así como ese faro que alumbra en el océano y que orienta ahí a los navegantes para no caer en las partes bajas y varar, para no sufrir un accidente en estas naves que son tan grandes. Ahí en el sur de Chile hay zonas de navegación que son muy estrechas, zonas de canales que se les llama, y estos faros ayudan ahí, están 24 horas prendidos, pero en la noche obviamente causan más efecto y ayudan a navegar para no caer, para no tropezar, para no perderse, para no morir. Eso nos llama que el Señor también nosotros seamos esos faros en San Vicente de Tahuatahua, en lo público como en lo privado. Que seamos una luz permanente de Cristo, brillando a través de cada uno de nosotros. A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Recordemos, y con esto termino, que somos cartas abiertas leídas por todos. Segunda de Corintios 3, versos 2 al 3 nos dice: ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Eso somos, cartas abiertas, escritas. Y movidas por el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Consideremos lo que la palabra del Señor nos está invitando. Y sin duda veremos en lo personal que empezaremos a vivir el Evangelio de una forma distinta, no desde la óptica de la religión, sino de ese Evangelio vivo. Porque la luz es vida, Cristo es vida. Y nosotros entonces debemos irradiar esa vida de Cristo que está en nuestros corazones. Amados y amadas, ya llegamos al final. Agradecidos del Señor por este año 2022 que ya se nos va. Gracias al Señor por todas las cosas buenas y las no tan buenas. Le damos gracias al Señor. Porque como comentaba ayer en el culto de oración, que entre paréntesis estuvo muy bueno, en todas las circunstancias de la vida de este 2022, en las buenas y en las no tan buenas, personalmente puedo decir que he visto la mano del Señor guiando el curso de mi vida, el curso de la iglesia. Aunque veamos que muchas veces Satanás se quiera levantar y quiera derrotarnos, se hace más fuerte que nunca la convicción de quién es nuestro Señor y quién nos ha llamado. Agradecemos a cada uno de ustedes por su amor, por su cariño, por su sinceridad, por su lealtad al Señor y a nosotros también como ministros del Señor. Gracias por cada momento ahí de este año que muchos estuvieron ahí con una llamada, un abrazo. Sigamos adelante, pastor. Gracias, amados y amadas. Valoramos mucho y pedimos al Dios de la iglesia que bendiga sus vidas en este nuevo año que comienza y en todas las cosas que emprenden. Así como dice las Escrituras, en lo material como en lo espiritual. Deseamos que el Señor les bendiga en todas las cosas y podamos seguir creciendo, de poder mirarnos a la cara con sinceridad, de poder decirnos en amor las cosas, no por las espaldas, porque eso nos sirve y eso no es de Dios, porque Dios es de luz. Entonces lo oscuro debemos dejarlo atrás y ser sinceros y amarnos, respetarnos y entender que somos la iglesia del Señor, compuesta por hombres y mujeres imperfectos, pero que sin duda estas cosas, si las aplicamos a nuestra vida, nos ayudará a crecer y a cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros.
Quiero agradecer de forma pública a mi amada esposa, que ha estado todo este año asumiendo esta labor de poder editar y de poder estar ahí grabando y llevando a tiempo este estudio bíblico, que creemos que ha sido de bendición. También lo ven hermanos de Quilpué. Quiero saludar a mis amadas hermanas ahí, que eran mis compañeras ahí y fui su maestro. Hermana Manuela, hermana Carmen, hermana María, hermana Rosita. Y ahí son las que mantenemos contacto. El Señor les bendiga, las amamos. Y también sabemos que nos siguen y me están escribiendo, envíenos el link que queremos ver el estudio. El Señor les bendiga, son hermanas adultas mayores que sirven al Señor y también deseamos que la bendición del Señor sea sobre sus vidas en este nuevo año que también comienza. Así que amados, nos vemos. Recuerde que este domingo no hay culto, 1 de enero no hay culto suspendido. Nos reencontramos ya el domingo 8, si no me equivoco. 8 de enero nos encontramos. Tampoco habrá escuela dominical, pero sí hay una sorpresa para los niños que esperamos con la ayuda del Señor poder ya concretar en el tiempo del culto. Habrá alguna sorpresa ahí para los niños, un tiempo especial para que también sean ministrados. También el Señor está inquietando a algunas ahí de las maestras para poder tomar este carro y también ellos puedan recibir una palabra acorde a niños. Así que sigamos adelante, hay muchas metas, hay muchos sueños. Y sin duda que en estos, primeramente está el Señor, quien ha puesto en nuestros corazones esto y también cada uno de ustedes. Así que súmese, esa es la máxima, sumémonos. Amén. Que el Señor les bendiga, un abrazo y nos encontramos con la ayuda del Señor en los próximos días. Feliz 2023. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder.